Una de las historias más trágicas en la Biblia está en las primeras páginas de la Escritura. Si tú vas a Génesis capítulo 4 vas a ver la historia de dos hermanos. El mayor se llamaba Caín, el menor se llamaba Abel. El mayor de ellos trabajaba en el campo, el menor de ellos trabajaba con animalitos. Entonces llegó el momento en que cada uno de ellos le ofrece un sacrificio a Dios. El mayor le ofrece de lo mejor que había recibido con su cosecha. Entonces va y le presenta a Dios esta gran cosecha, y el menor le lleva un animalito, el más puro, el más limpio, el más bonito, va y lo ofrece también como un sacrificio delante de Dios. A Dios le agradó más el sacrificio de Abel, de el hermano menor. No le agradó tanto el sacrificio de Caín. Y no es que el hermano mayor hubiera llevado un sacrificio inadecuado, vaya, o inapropiado, o que haya causado que Dios se molestara, sino que simplemente el sacrificio de Abel tenía un mayor significado. El sacrificio de Abel era un sacrificio en el cual había derramamiento de sangre, que es la vida, y desde ahí, desde esos orígenes de la humanidad, podemos darnos cuenta que los hombres de Dios que caminaban cerca de Dios entendían qué tanto valor tenía el presentarse uno puro y limpio delante de Dios. Ahora, el sacrificio de Caín no tenía nada de malo. Sin embargo, el sacrificio de Caín era más que nada un sacrificio de gratitud. Y los dos sacrificios eran sacrificios que mostraban agradecimiento. Pero el sacrificio de Abel, el sacrificio del animalito, era un sacrificio que también representaba expiación, propiciación, enmienda con Dios. Porque Abel indudablemente entendía que no era perfecto, y que este animalito era perfecto y su sangre podía acercarlo más a Dios. Bueno, una cosa que debemos observar de esta historia en la Biblia es que el sacrificio de Abel fue un sacrificio agradable delante de Dios y lo acercó a Dios. Su hermano se enojó tanto de que a Dios le agradó el sacrificio de Abel, que el hermano mayor mató al menor. Y así es como comienza la historia de la humanidad. Las personas que buscan acercarse a Dios no siempre son las personas más respetadas, no siempre son las personas más apreciadas en la sociedad. Hay algo que hace que esta clase de personas sean ofensivas para las personas alrededor. Desde el inicio, Abel fue el primer mártir a causa de entender que lo más importante en su vida era la presencia de Dios, era acercarse a Dios. Y el día de hoy estamos aquí preguntándonos nosotros cómo nosotros lo podemos hacer. Si ya hemos visto que no es por ofrecer sacrificios de animalitos como lo hacían en el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos nosotros hacer para acercarnos más y más a la presencia de Dios? Muchas veces no nos acercamos a Dios porque hay demasiadas cosas a nuestro alrededor. Hay distracciones, hay ocupaciones, hay preocupaciones y hay problemas. Y estos no nos ayudan para acercarnos a Dios. Nos enfocamos tanto en estas situaciones, circunstancias a nuestro alrededor, que no celebramos lo que es lo más importante para nuestra vida. Pero el corazón de Dios permanece siendo muy sincero y muy honesto. Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Él quiere que nosotros experimentemos su presencia. Él quiere que nosotros experimentemos su amor, su gracia, su misericordia. Desde siempre ese ha sido el corazón, la intención de Dios. Y en nuestro breve estudio del libro de Levíticos que comenzamos la semana anterior, nos vamos a dar cuenta que esa es precisamente la voluntad de Dios, que el pueblo de Israel pueda acercarse a la presencia de Dios. Dios no estaba interesado solamente en que se construyera un edificio, en que se construyera un tabernáculo en el desierto. Dios estaba interesado en que su presencia estuviera en medio del pueblo de Israel.
en que todas las personas pudieran tener acceso a Él. Ese era el interés de Dios. Y la semana pasada aprendimos cómo se hacía un sacrificio, un holocausto, que era una ofrenda presentada, que se entregaba un animalito, se degollaba este animalito, se partía este animalito, se ponía en un altar y este animalito se consumía por completo. Y el humo que salía de este altar era agradable delante de Dios. Ese animalito representaba a aquellas personas que traían ese sacrificio a el tabernáculo, a ese altar. Porque estas personas reconocían que ellas no eran suficientemente puras como para acercarse a Dios, así como tú y yo lo tenemos que tener presente. Sabes, muchas veces en muchas ocasiones nosotros traemos sacrificios a Dios como Caín. Y no hay nada de malo con el sacrificio de Caín, simplemente que no es el sacrificio correcto. El sacrificio de Caín era un sacrificio de agradecimiento. Y muchas personas en nuestra sociedad están agradecidas con Dios. De hecho, yo creo que algunos de ustedes vinieron a este lugar diciendo y pensando: el día de hoy vamos a ir a la iglesia para agradecerle a Dios por la salud y la vida. No hay nada de malo con ese sacrificio, pero ese no es el sacrificio más importante que Dios necesita para que nosotros nos acerquemos a su presencia. Nuestro sacrificio de gratitud se queda en segundo término cuando ni siquiera podemos acercarnos a Dios. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Pero si hay una enemistad entre tú y yo, y tú vienes y me traes a mí algo muy especial y me dices: ¿sabes qué? Aquí te traigo este maravilloso regalo. Pero nunca hacemos una enmienda, nunca nos perdonamos, nunca nos reconciliamos. Ese regalo a lo mejor lo voy a usar, sobre todo si es algo que me gusta y me voy a quedar con él, pero nuestra relación no necesariamente se va a reconciliar. El sacrificio de Caín era un buen sacrificio, era un sacrificio de gratitud, pero no era un sacrificio que le permitía acercarse a Dios y borrar el pecado, la enemistad que había entre él y Dios. No se trata solamente de traer sacrificios de gratitud delante de Dios. Se trata de entender que se necesita un sacrificio mucho más elevado, que nos redima, que nos limpie, que sea el pago de una enmienda, de una deuda que nosotros tenemos con Él. Ese sacrificio ya fue hecho. Ese sacrificio Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Y ahora podemos acercarnos delante de Dios y ofrecer sacrificios de agradecimiento, fruto de labios que confiesan su nombre, con nuestras ofrendas, con nuestras alabanzas, con nuestros actos de servicio. Pero todo eso es agradable delante de Dios porque primeramente confiamos que el sacrificio de Jesús nos da acceso al Padre. Sin el sacrificio de Jesús podríamos terminar siendo personas muy agradecidas, pero eso no nos libraría del infierno. El sacrificio de Jesús nos acerca hasta el lugar más santo. Nos lleva a la misma presencia de Dios. Y ahí es donde tú y yo podemos estar. Podemos entrar a la presencia de Dios cuando traemos nuestra ofrenda. Y no necesariamente estoy hablando de traer tu ofrenda a un lugar como este, sino cuando tú le das a Dios algo muy preciado que es tuyo, en este caso tu tiempo, y se lo ofreces a Él. Cuando tú le das a Él algo muy preciado que es tus recursos y se los entregas a Él. Cuando tú tienes algo muy valioso como tu familia y le dices: mi familia es tuya. Esas son ofrendas que nosotros podemos ahora traer delante de Dios. Lo más fácil es abrir la cartera y echar en una canastita un billete de $20. Nada de malo hay con eso. Pero esa no es la ofrenda más importante que nosotros debemos de ofrecer. El día de hoy vamos a aprender
que es importante ofrecernos a nosotros mismos como sacrificios vivos, as living sacrifices. Y todo esto es posible. Ofrecernos a Dios, ofrecerle nuestra vida a Dios por completo, es posible porque Cristo Jesús hizo un sacrificio perfecto por nosotros. Ya no hay necesidad de que se ofrezcan sacrificios de animalitos para que estos animalitos permitan, y el derramamiento de la sangre de estos animalitos permita que haya una pureza en el individuo que le haga sentir que Dios no está lejos. El sacrificio de Jesús fue perfecto. Su primo Juan el Bautista, cuando lo vio viniendo para ser bautizado, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tan puro, tan limpio, sin mancha, sin pecado, tan hermoso era Jesús, que 3 años después derramó su sangre en una cruz para limpiarnos de todo pecado. Y ahora nosotros, tomando en cuenta esa misericordia, nosotros merecemos la muerte porque somos pecadores. Sin embargo, como dice Romanos 12:1, tomando en cuenta la misericordia de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros, Dios tuvo piedad de nosotros. Había un hombre ciego que se llamaba Bartimeo. Había una multitud muy grande que no le permitía a Bartimeo ser escuchado por Jesús, y levantaba su voz, y levantaba su voz, y levantaba su voz y decía: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, ten piedad de mí. Esa misericordia nos ha alcanzado a nosotros. No hemos recibido el castigo que merecemos. La ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia no vendrá sobre nosotros por la sangre del Cordero Redentor. Y tomando en cuenta esa misericordia, ahora nosotros podemos estar cerca de la presencia de Dios. Now we have access to God's presence. Jesús nos trajo en una proximidad con Dios que es muy especial, que podemos ahora celebrar que somos sus hijos. Podemos celebrar el día de hoy que somos aún personas llamadas con un oficio de sacerdote, con un oficio de ministerio, de siervos de Dios. Ahora nosotros somos considerados hermanos de Jesús, amigos de Jesús. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, ese lugar en el que estaba prohibido que entrara nadie, y solamente un sacerdote podía entrar una vez al año, y cuando el sacerdote entraba con pecado en su vida, caía muerto. Ahora nosotros tenemos acceso por la sangre de Jesús a venir en completa confianza a la presencia de Dios, sin culpa, sin vergüenza, porque Jesús redimió todas las áreas de nuestra vida. Di conmigo: todas. Jesús redimió todas las áreas de nuestra vida. Jesus redeemed every area of our life. Y ahora nosotros podemos vivir en completa sumisión a Dios. El Señor no solamente nos pide una parte de nuestra vida, no solamente nos pide el día domingo por 1 hora y media. El Señor no solamente nos pide que le demos cierto porcentaje de nuestro dinero o de nuestro tiempo. El Señor, ¿sabes qué? Nos pide a nosotros, que Él ha comprado de nosotros todo. Todo.
Y la verdadera adoración, eso es lo que envuelve. Que nos rindamos en totalidad delante de Dios. Que le rindamos al Señor todas las partes de nuestra vida, no solamente algunas de ellas. Continúa el versículo en Romanos, la segunda parte del versículo 1 en el capítulo 12, que dice: les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Que ofrezca su cuerpo. Y cuando dice que ofrezca su cuerpo, aquí quiere decir todo su ser. Esteban, ofrece todo tu ser como un sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Jemima, ofrece tu cuerpo, ofrece todo tu ser como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. No solamente una parte, todo. El sacrificio que vimos la semana pasada en el libro de Levíticos capítulo 1, esto es lo que terminaba siendo un sacrificio. El animal era completamente consumido, aún los huesos terminaban completamente deshechos. Ese era el sacrificio que producía un olor grato delante de Dios. Absolutamente todo consumido, toda la vida del animal completamente consumida. Qué pérdida pudiéramos pensar alguno de nosotros. Qué pérdida. Todo un animal, todo un becerro siendo sacrificado de esta manera en lugar de alimentar a cientos de personas. Pensaríamos como aquellos que criticaron a la mujer que fue y derramó un perfume muy costoso a los pies de Jesús, ¿verdad? Pero esto nos enseña un principio: no hay nada más importante en la vida. No es el dólar que te andas ganando, no es el rodearte de mucha familia y de muchos amigos, no es sentir satisfacción haciendo esto o aquello. Lo más importante en la vida del creyente es la presencia de Dios. There's nothing more important, nothing more valuable. Y Jesús vino y se ofreció como esa clase de sacrificio, no puesto sobre un altar en donde todo su cuerpo fue consumido, colgado sobre una cruz donde todo su cuerpo fue rasgado y mutilado. Para redimirnos y para que ahora nosotros nos convirtamos en una ofrenda agradable delante de Dios. Sí, tú y yo. Y no tenemos que ponernos en un altar en donde hay fuego que consuma toda nuestra vida. Y no tenemos que ser colgados en una cruz en donde vamos a ser clavados con clavos y vamos a derramar toda nuestra sangre. No, eso no tiene que suceder literalmente. Pero sí tiene que suceder de una manera espiritual, donde toda nuestra vida está rendida como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Y no importa que eres un adolescente. It doesn't matter that you are young or that you are old. It's not about age. No importa la edad que tienes, puedes ser un anciano, puedes ser un jovencito, puedes estar casado, puedes estar soltero, puedes ganar mucha lana, puedes ganar muy poco, puedes ser muy pobre, puedes ser muy rico. Esta clase de sacrificios todos lo podemos hacer. Todos lo podemos ofrecer. La pregunta es: ¿por qué los cristianos, personas que venimos a reuniones como estas, somos tan diferentes a la sociedad que no viene a reuniones como estas, pero en muchas áreas somos muy parecidos? Muchos de nosotros somos diferentes en la manera como nos vestimos. Muchos de nosotros somos diferentes en la manera como hablamos.
Muchos de nosotros somos diferentes por el tipo de devoción a la que nos dedicamos. Somos personas que van a la iglesia, que sirven en la iglesia, que están muy ocupados en la iglesia. Somos muy diferentes en esa clase de cosas con las personas. Pero en cuestión de conducta, en cuestión de cómo tratamos a la gente, en cuestión de nuestras relaciones personales, en cuestión de nuestras emociones, en cuestión de cómo nos movemos en los círculos políticos o sociales, somos muchas veces muy parecidos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Somos diferentes a las personas que no vienen a una iglesia, pero en muchas áreas somos muy parecidos a ellos. ¿Por qué razón cuando el 50% de la población no cristiana, los matrimonios terminan en divorcio? ¿Por qué razón el 50% de los matrimonios cristianos también terminan en divorcio? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la clase de enemistad que hay entre los padres de adolescentes no cristianos es muy parecida a la clase de enemistad que hay entre padres cristianos de adolescentes cristianos? ¿Por qué razón? Porque ha habido áreas las cuales le hemos decidido rendir al Señor, pero ha habido otras áreas que no nos hemos rendido a Él. Esa es la cosa. Esa es la situación. Todas las áreas de nuestra vida son importantes y cada una de esas áreas ha sido redimida. Nuestra vida es mucho más que una vida espiritual. Muchos de nosotros le hemos entregado a Dios esa parte de nuestra vida que tiene que ver con lo religioso, que tiene que ver con lo místico, que tiene que ver con lo espiritual. Le hemos entregado a Dios nuestra devoción, leemos nuestra Biblia, oramos, vamos a la iglesia, servimos. Somos personas muy espirituales, pero esa es solamente una área de nuestra vida. Es solamente una área. Y ese es el área que le hemos sacrificado a Dios, que le hemos ofrecido a Dios. Pero somos más que un área espiritual en nuestras vidas. Somos más que ir a la iglesia. Somos más que leer la Biblia. Somos más que orar. Somos más que practicar disciplinas espirituales. Y esa es la razón por la que no hay una verdadera transformación. Porque no lo hemos entregado todo. ¿No le hemos entregado a Dios nuestra área física? ¿No nos importa que somos templo del Espíritu de Dios? ¿No nos importa lo que le echamos al cuerpo, lo que hacemos con el cuerpo, la manera como invertimos nuestro cuerpo? Porque pensamos que nuestro cuerpo no tiene nada que ver con Dios. Él espera que nuestro cuerpo sea ofrecido como un sacrificio vivo y agradable delante de Él también. ¿Qué tal con nuestras emociones? ¿Por qué razón el mismo porcentaje de personas que no son cristianas están batallando con depresión y ansiedad, y el mismo porcentaje de personas que son cristianas están batallando con lo mismo? Porque le hemos dado a Dios nuestra área espiritual de nuestra vida, pero no nuestra área emocional. Pensamos que Dios no tiene acceso a nuestras emociones. Pensamos que Él no puede tocar nuestras emociones, que Él no puede impactar nuestras emociones. ¿Qué hay con nuestra área mental? Claro que somos personas que vamos a la iglesia, leemos la Biblia y todo, pero alimentamos nuestra mente con innumerables episodios de series en Netflix y pornografía, y leyendo y viendo tontería por aquí y por allá, porque pensamos que nada tiene que ver nuestra área mental con Dios. Mientras vaya a la iglesia, mientras sirva con la iglesia, mientras esté bien ocupado en la iglesia, estoy bien con Dios. ¿Y cuál es la otra área que está por ahí? La área social. Oh Dios, esa parte no le importa. Si soy introvertido o extrovertido, si me llevo bien con la gente o no me llevo bien con la gente, si le hablo a mi vecino o no le hablo a mi vecino, si me la llevo del chongo con mi esposa o no. O sea, eso a Dios no le importa.
Por esa razón es que somos tan similares a los no cristianos en muchas áreas y solamente somos distintos en algunas otras áreas. El área espiritual sobre todo, somos distintos a ellos. Porque no lo hemos ofrecido todo. Y Jesús vino a redimirlo absolutamente todo. Todas las áreas de tu vida. Él vino a redimir absolutamente todo para que tú termines siendo la persona que Él te creó para que fueras, ni más ni menos. La persona que Él desde antes de la fundación del mundo planeó que fueras en todo su esplendor, en todo su potencial. Pero nos hemos conformado con menos. Porque tal vez nos han enseñado, nos han manipulado, nos han querido ocupados en la iglesia, han querido nuestro dinero, nos han hablado bonito, nos quieren aquí y nunca nos han hablado de lo importante que es cada área de tu vida. De cómo Jesús vino a redimirla. Dios quiere que nos rindamos integralmente. Completamente, absolutamente. A través de los años he descubierto algunas cosas y ha habido diferentes etapas en mi vida en donde he aprendido ciertas cosas y Dios me ha retado. Y de una área en la que quiero hablar específicamente es el área emocional en mi vida, una área que estaba yo creo muy poco atendida por mí, porque no pensaba que era importante para mí. Era de esas personas que se autopredicaban acerca de yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todas las cosas suceden para bien a los que aman a Dios, en fin, te estás aventando Biblia. Y claro que la palabra de Dios tiene poder. Pero yo era una persona que pocas veces le prestaba atención a lo que estaba sintiendo. De hecho, no quería sentir. Y si tú no quieres sentir, ¿sabes qué tienes que hacer? Lo que has estado haciendo ahorita, estar muy ocupado y muy distraído. Y hubo varias etapas en mi vida que me hacían sentir, pero ignoraba. El 2020 fue un año difícil para todos, no quiero decir solamente para mí, pero fue un año difícil para todos. Pero esa temporada, esos 3 meses, desde marzo hasta junio, digamos, fue un tiempo en donde no tuve qué hacer y no tuve a dónde correr, y lo único que pude hacer es enfrentar mis emociones. Por primera vez tuve que reflexionar y analizar lo que estaba sintiendo. Y lamentablemente no era la primera vez que me sentía así. En algunas otras ocasiones me había sentido como me sentía en esa temporada. Pero le doy gracias a Dios que Él estuvo trabajando en mi vida. Y Él me enseñó varias cosas. Me enseñó que soy una persona que batalla con la ansiedad. Es algo que jamás hubiera querido yo reconocer. Esa temporada fue una temporada en donde batallé también con depresión. Pero es algo que nunca me di permiso de sentir y de experimentar y de traer al altar delante de Dios. Me sentía de hecho culpable por sentirme así. Y ese fue el momento que me di cuenta, ¿sabes qué? Esto no es cuestión de culpa. Dios me ha creado tal cual y me ha dado la habilidad de sentir. Pero no he jugado mi rol en toda esta situación. ¿Y cuál era mi rol? Que siempre estaba ignorando entregarle a Dios mis emociones en el altar. Entender que estaba bien sentir. Y pasar por momentos en donde literalmente te llegan eventos en donde no sabes si reír o llorar.
No entendía el lenguaje, no entendía el vocabulario. Ahora lo entiendo. Ahora cuando una persona me dice que sufre de ansiedad, a lo mejor no estoy a ese nivel, pero yo sé de lo que están hablando. Cuando una persona sufre de depresión, yo sé de lo que están hablando. Mi reacción anterior era: póngase las pilas, échele ganas, tumbes ese rollo, reprenda en el nombre de Jesús. Ahora, ¿esa es qué? Eso es legítimo, pero Dios sigue sentado en su trono. Él sigue en control. Él sigue en autoridad. Y aunque tú no sepas lo que va a venir el día de mañana, puedes aprender a confiar que Él sí sabe y te va a guardar y te va a cuidar. Entonces otra área de tu vida empieza a desarrollarse en donde ya tus emociones no son un enemigo, ya tus emociones se convierten en un aliado. ¿Para qué? Para depender más de Dios. Y cuando tus emociones están desbordadas, ¿qué sucede con tu cuerpo físico? Se enferma, lo resiente, unas tremendas ojerotas, empiezas a ganar o a perder peso. Llega la diabetes, llega la presión, colesterol alto. O que eso no tiene nada más con la cantidad de lo que uno le echa al cuerpo. A veces no. A veces es el nivel de estrés emocional en tu cuerpo que hace que todo se desborde. Pero yo quería apagar toda esa área, el área emocional. Y por muchos años, ustedes me vieron, estuve también apagando el área física. No es importante, los gorditos somos bonitos también. Pero no cuando estás gordito porque estás ansioso o porque estás deprimido. Eso no se siente bien. Y buscaba ocuparme todo el tiempo. Busy. Trabajando. Ocupado. Y así me olvidaba de lo que sentía. Sin saber descansar. Viviendo una vida muy complicada sin entender el valor de la simplicidad. Que no necesito yo estar involucrado en todo y arreglarlo todo. Que mi Dios es más poderoso que yo. Que Él tiene el poder de cambiar, de transformar, de rehabilitar, de restaurar, de limpiar. Y eso nos puede ayudar a entender entonces que vale la pena invertirnos en lo que realmente es importante. Cuando por fin entiendes que tu vida es mucho más que el área espiritual y que todo Dios lo quiere y que no tienes que venir delante de Él con vergüenza, entonces es cuando puedes invertirte en actividades fructíferas. Es cuando puedes por fin ver el fruto del Espíritu de Dios en tu vida. Es donde lo más importante no es la cantidad de personas que viene a una reunión como esta y te dice pastor y te respeta, sino es cuando la gente a tu alrededor ve la calidad del amor, de la paz, del gozo. Eso es lo más importante. Que no tiene tanto valor que te diga qué bonito predica, qué bonito habla, qué bonito hace esto o lo otro, sino que tiene más valor. Que tus hijas digan: estás irreconocible. Dios está haciendo algo en tu vida. Jesús
es nuestra propiciación. Jesús es nuestra expiación. Jesús ha pagado por nosotros y ahora tú y yo podemos ofrecernos delante de Dios como un sacrificio vivo en agradecimiento. Ahora podemos vivir como una ofrenda de gratitud. Now we can live as an offering of gratitude. Eso es lo que podemos hacer ahora. Vivir de esta manera, y es de lo que trata el capítulo 2 de Levítico. No de esa manera explícita lo dice, pero verás, en el capítulo 1 habla acerca de este sacrificio que era para propiciación, para remisión de pecados, para purificar. En el capítulo 2 es un sacrificio, es una ofrenda de cereal, es una ofrenda de granos. No hay derramamiento de sangre. Se hace un pastelito, se hace una mezcla con todos estos granos y con aceite, y se presenta en el altar también para ser consumido. Y una parte de esta ofrenda que las personas traían era para alimentar también a las personas que estaban encargadas en ministrar a las personas espiritualmente, para Aarón y para sus hijos y su familia. Pero este sacrificio no es como el primero. Este sacrificio es como el sacrificio que primero quiso ofrecer Caín. ¿Te das cuenta? Caín quiso llegar delante de Dios con una ofrenda de agradecimiento. Imagínate a Dios diciendo: Caín, ni siquiera has hecho las paces conmigo, mi cuate. Tú me puedes decir: ay, yo le agradezco a Dios, pero si no has hecho las paces con Dios, la ira de Dios va a venir sobre ti, papá. Abel sí lo entendió. Por eso el orden en el que se ofrecían estos sacrificios era importante. Primero se ofrecía un sacrificio que quitara, que remendara la enemistad que había entre Dios y los israelitas, y luego un sacrificio de agradecimiento memorial, un sacrificio que les recordaba todo lo que Dios había hecho por ellos. ¿Qué había hecho Dios por ellos? Bueno, los liberó de 400 años de esclavitud en Egipto. Abrió el mar rojo, los estaba guiando con una columna de fuego y una columna de humo. Dios estaba haciendo maravillas entre ellos. Y con esta ofrenda, con este sacrificio, lo que ellos estaban diciendo era recordar que Dios había sido grande y estaban agradecidos. ¿Cuántos de nosotros vivimos en agradecimiento al Señor? En Levíticos capítulo 2 versículo 1 dice: si alguien presenta al Señor una ofrenda de cereal, esta será de flor de harina y va a tener que ser de la mejor calidad, la más finita. Ese era el segundo sacrificio que el pueblo de Israel debería de ofrecer, un sacrificio de gratitud. El sacrificio de Caín era un sacrificio apropiado. Pero ese sacrificio es apropiado solamente cuando hay amistad con Dios, cuando tenemos una relación con Dios por medio de Jesucristo. Entonces sí, nuestro canto Él lo va a escuchar, nuestra ofrenda Él la va a recibir, nuestra familia Él la va a abrazar. Una vez que nosotros estemos en paz para con Dios, podemos entonces empezar a vivir para agradecerle. Verso 8. Así preparada la ofrenda de cereal, se la llevarás al Señor, es decir, se la llevarás al sacerdote, quien la va a presentar al altar, y va a suceder exactamente lo mismo. Esa ofrenda va a ser consumida. Versículo 9. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor. También iba a ser para agradar a Dios, para honrar a Dios. Y las personas que daban esta ofrenda indudablemente se iban a estar recordando que Dios era la fuente de su provisión, que Dios era su proveedor, que Dios era el que les daba. ¿Estás consciente de eso? Que Dios es tu proveedor. Verás, algunos de nosotros y algunos de ustedes aún más que yo, pero algunos de ustedes saben lo que es haber crecido con carencias, el no tenerlo todo. Ahorita a lo mejor en nuestras casas abrimos la alacena y hay un montón de latas, abrimos el refrigerador, hay bastante comida.
Y realmente decirle, danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Hace rato que estábamos orando el Padre Nuestro. A lo mejor eso no resuena como resonaba cuando andábamos allá en el sur y cuando no había que comer. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Por favor, danos hoy el pan de cada día. Yo no me acuerdo ningún solo día haberme quedado sin comer, pero sí me acuerdo haber comido tacos de chicharrón, tacos de queso, huevo con arroz, burritos de frijoles. En lugar de comer el cereal del Frutilupis, comer chochitos. Sí me acuerdo que mi mamá a veces nos tenía que racionar la leche, un vasito chiquito para cada uno. Que cuando íbamos a los tacos nos decían, son 3 tacos o son 2 tacos y una soda. Cositas como esas. Y sí hubo una temporada en donde nuestra mamá nos hacía saber, ¿saben qué? Pues ya que éramos cristianos, pónganse a orar porque no sabemos de dónde va a venir lo que sigue. Algunos de nosotros nunca hemos lidiado con eso o ya se nos olvidó el sur. Échale una visitada si puedes. Échale una visitada. Acuérdate de Acapulco. Dios te ha dado mucho, pero no es suficiente, es el problema. Y quieres más. Y más. Y más. Y avienten mi otro carro del año. Y la credit card hasta el tope. Échenle más. En algún momento tenemos que aprender a vivir recordando que Dios es nuestra provisión. Y tenemos que aprender a administrar lo que Él nos da. Y sobre todo como hijos e hijas de Dios tenemos que recordar que Jesús se convirtió en el más grande regalo que hemos recibido. ¿Cierto o no? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. No hay nada que tengamos que sea más valioso que Él. Y Jesús nos ha dado un nuevo comienzo, mis hermanos y mis hermanas. Jesus gave us a new beginning. Tenemos que romper con el poder del pasado. Tenemos que dejar el pasado atrás. Cómo vivieron nuestros ancestros, cómo se movían nuestros ancestros. Yo sé que somos de la cultura en donde todo lo que dice la abuela queremos hacer, o como la abuela decía, o como el abuelo decía. Pero en algún momento tenemos que darnos cuenta que ya no pertenecemos solamente a esa familia, que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Que lo que Él dice es más importante y más valioso. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Porque aún en nuestros genes hay información que nos hace reaccionar. Por eso es que te dicen, ay, eres igual de berrinchuda que tu papá. Es igual de mal encarado que su abuelo. ¿Por qué razón? Porque ahí viene. En algún momento tienes que poner tu historia también. ¿Dónde? En el altar. Vámonos ahora. Yo vivo a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Que empiece a haber una nueva mentalidad que está rendida delante del Señor, que está impactando cada área de tu vida, no solamente la área que tiene que ver con ir a la iglesia. Jesús vino a traer el reino de Dios a nuestras vidas, hermanos y hermanas. No tenemos que esperar a estar con Él en la eternidad. Aquí y ahora podemos experimentar su reino. Su reino aquí. Aquí. Así es de que piensa en tus prioridades.
de nuevo, están alineadas con el reino de los cielos? ¿A quién quieres apantallar? ¿Quién quieres que diga, oh, qué grande eres? Alinea tus prioridades con el reino de los cielos. Y luego dice el versículo 12, la segunda parte: así vas a comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. His good, pleasing and perfect will. Lo que Dios quiere. Di conmigo lo que Dios quiere. Otra vez di lo que Dios quiere. Otra vez lo que Dios quiere. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Lo que tú quieras, lo que yo quiera, lo que todos queremos, es importante, pero no es lo más importante. Simplifica. No tienes que arreglarlo todo tú, no tienes que hacerlo todo tú. Cuando no buscamos el reino de Dios primero, estamos ansiosos, estamos apresurados, nuestros cuerpos están tensos. Estamos haciendo demasiadas cosas a la misma vez. Nuestras mentes no paran. No disfrutamos el presente. Nos enojamos rapidito. Codea a alguien por ahí. Y nuestro tiempo con Dios lo reducimos cada vez más. Tenemos que vivir como sacrificios vivos. That's the invitation. Let's live as living sacrifices. Cuando nos rendimos delante del Señor, aprendemos a ser más compasivos y amables, menos idólatras y egoístas. Cuando nos rendimos delante del Señor, nos liberamos de querer impresionar a otros o agradar a otros. Vamos por el mundo más confiados, a pesar de que no lo sabemos todo. Nos convertimos en personas más humildes y vulnerables. Apreciamos nuestra vida más y la vida de otros. Y nos sentimos en casa. ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? En la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste en casa en la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste consciente de su presencia? ¿Cuándo fue la última vez que no anhelaste más que estar cerca de Él? Cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, su presencia es tu casa. Pónganse de pie, por favor.